Y nos vamos acá. La semana pasada terminamos el capítulo 24 con la última sección, que fue por encima del campo de batalla. Creo que lo terminamos, sección 4. El 23. El 23, perdón, en la sección 4 por encima del campo de batalla, me parece que haberlo terminado. Sí, Y sí, pues, sí, sí. y pues ya vamos al capítulo 24. Ahora sí, ya estamos ahí. Y vamos a empezar con esta pequeña introducción de 2 párrafos y a la sección 1. El capítulo se llama El deseo de ser especial. Así es que si están listas, pues vamos ya a comenzar con esta parte. Ya parece que vamos ya como perfilándonos, ¿no? Hacia el final de los capítulos, aunque pues hay todavía algunos más por revisar. Son 31, vamos a empezar el 24 y pues bueno, vamos a la introducción a ver qué nos dice el deseo de ser especial. No olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. En ese estado, la mente se acalla y alcanza la condición en la que se recuerda a Dios. No es necesario que le digas lo que debe hacer. Él no fallará. Allí donde puede entrar, Él ya ha entrado. ¿Cómo no iba a poder entrar allí donde es su voluntad estar? Me parece que ya lo habíamos leído, pero vamos a terminar. Alcanzarás la paz porque esa es su voluntad. ¿Crees que una sombra puede frenar la voluntad que mantiene al universo a salvo? Dios no tiene que contemporizar con las ilusiones para ser lo que es, ni tampoco su hijo. Ellos simplemente son. Y qué ilusión que en su vagar parezca flotar e interponerse entre ellos, tiene el poder de invalidar los designios de su voluntad conjunta. Bien, pues esto suena muy hermoso, ¿no? Como siempre, como todas las cosas dentro del texto y dentro de las lecciones. Y como hermoso, pues nos parece bastante inalcanzable desde nuestra perspectiva del mundo, del sueño. Pensamos, sí, muchas veces que las sombras, que cualquier sombra puede frenar la voluntad de Dios, que puede mantener todo a salvo, pero menos a nosotros. Y sin embargo, por mucho que elucubremos con respecto a estas ideas, difícilmente podríamos negar que son verdad. Ciertamente hemos olvidado lo que es Dios, no sabemos aquí, no recordamos lo que es Dios, pero tampoco podríamos ser capaces de manera tan deliberada de negar su existencia y de negar su poder. Eh, Nada existiría sin este poder superior que en un curso de milagros se le llama Dios y que tiene otros nombres en otras filosofías o corrientes, ¿no? Vida, universo, divinidad, qué sé yo, cualquier otro concepto. Me parece que, pues que por mucho que todavía a estas alturas podamos dudar de algo así, podríamos dudarlo desde nuestras propias expectativas tan limitadas, ¿no? Tan sesgadas, pero no como para decir abiertamente que no puedan ser verdad. Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada Gaby, uno de los valores que discúlpame habitan. Gaby, Sí, 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 María, te escuchamos. eh, para una de las cosas que siempre es para mí importante, ¿no? Como estamos usando el lenguaje del ego y el Espíritu Santo quiere la reinterpretación de todo lo que ha inventado el Hijo de Dios con el ego. Ujú. Es importante a veces, ¿no? Una frase que de pronto uno le parece sencilla, pero si uno va más allá, se encuentra
no es que aquí sea tanto y que no lo hayamos visto, ya lo hemos visto, pero aquí se pregunta, ¿verdad? ¿Crees que una sombra puede frenar la voluntad y está con mayúscula Ujú, que mantiene al universo a salvo? Entonces, ah, interpreto yo, por eso quiero hablar clara todo. La sombra es la ilusión, es el sueño de separación. ujú, ¿Crees que una sombra puede frenar la voluntad que está en el cielo, verdad, de Dios? ujú. Que mantiene al universo a salvo, pero como uno tiene la idea de que el universo es energía, materia, ¿no? Entonces uno puede pensar que se trata de ese universo, se trata del universo de Dios, Ujú, ujú. ¿ok? Sí. Entonces esos detallitos, porque una de las cosas que pasa es que así como perdón, tiene perdón desde el ego y perdón desde el Espíritu Santo. Por Y supuesto. así va expiación, expiación con E mayúscula, expiación con E minúscula, porque está utilizando el lenguaje del ego, pero luego la reinterpretación es cuando nos dice, por ejemplo, expiación con minúscula es la que hacemos con el ego. Y entonces cuando va a reinterpretar, entonces deja la misma palabra, pero ahora tiene otra interpretación, Ujú. que es la que es con E mayúscula. Y eso suele pasar con muchas palabras, o con casi todas, diría yo. Sí, Entonces, sí. por eso él pregunta que si crees, ¿verdad? Si cree el Hijo de Dios, que una sombra, como es su fantasía, como es su ilusión, puede frenar la voluntad de Dios, ¿verdad? Ujú, Y cuando esa voluntad justamente mantiene el cielo, que en este caso sería el universo de Dios y del Hijo, a salvo. ujú, ujú. Entonces, esos detallitos así que a veces se pasan y uno cree entender esos detalles. Mm, Entonces, porque lo he visto en muchas partes, que el universo, e incluso cuando uno busca la etimología de la palabra universo, puede entender que se acercó mucho a la idea de el universo de Dios, el uno, Ujú. y verso, lo que rodea ese uno, pero en este caso no es que rodea, sino que el uno y la otra parte son uno. Son lo mismo. Ujú. Claro, sí, Es solamente ese comentario, ese detallito allí. sí, sí, tienes toda la razón, María. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos leyendo esto, de, de, de poder fijar nuestra atención en esos que parecen ser, como dices, aparentes detalles mínimos, que no son mínimos, porque guardan una Ujú. inmensa, digamos, pues, verdad que podríamos comprender. Aquí mismo, delante de esa misma frase o pregunta, viene también una idea parecida. Primero nos dice, ¿crees que una sombra, o sea, crees tú, Ujú. el, el hijo que está separado, ¿sí? Ajá, Que lo que es uno o lo que es la voluntad de lo que es uno puede hacer que tú estés separado? Bueno, claro. inmediatamente Ujú. después dice, Dios no tiene que contemporizar con las ilusiones. O sea, no tiene que Para hacer lo que es. contemporizar Correcto. contigo que crees que Ujú. está separado para hacer lo que es. Y acá ya viene la otra parte en donde le hablan a ese hijo, a ese otro hijo, digamos, al hijo que no está separado, ni su hijo tampoco, Claro. ni el hijo que está en unidad con él tampoco contemporiza con las ilusiones. No, para nada. Entonces, por eso, sí, claro, tienes toda la razón. Por eso aquí parece que le hablan a un tú, a un yo distinto del hijo. Bueno, uno es el que Pero es para, contemporiza con las para hacerle ilusiones, ver a ese hijo que cree que está separado, hacerle ver la verdad. a hacerle ver la verdad, ¿sí?
y hacerle Ujú. ver que no son dos, que no es un hijo separado y uno unido, Sí, sino que es uno unido o que es uno con Dios. Ujú. exacto. Correcto, María, muchas gracias. Entonces, aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Y pues bueno, ahí está un valor que estamos abrigando, ¿no? El que pensemos, que creamos que una sombra puede frenar la voluntad de Dios. Ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Ninguna creencia es neutra. Permítanme, deja ahí. Denme un segundito. Permítanme, por favor. Ya, ya estoy aquí. Es que estoy sola y, y no puedo dejar a los perros en otro lado. Andan aquí conmigo, pero ya veo que uno empieza a hacer aquí sus travesuras, sus cosas, empieza a romper y ya le fui a recoger eso que rompe. Eh, bueno, quieren entrar y escuchar la clase. No sé que la escuchen, pero que no rompan las cosas. Ok, bueno, ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Pues claro, el cambio no sería posible si uno solo de los valores que abrigamos no queda al descubierto, ¿no? Queda oculto, pues obviamente no hay un cambio en la mentalidad. Ninguna creencia es neutra. Cada una de ellas tiene el poder de dictar cada decisión que tomas. Pues una decisión es una conclusión basada en todo lo que crees. Y hablábamos la clase pasada o antepasada, no recuerdo bien, de la lógica, ¿no? Entonces aquí nuevamente hay una alusión a esta idea. Una decisión es una conclusión basada en lo que crees. Es el resultado de lo que se cree y emana de ello, tal como el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la culpa y la libertad de la falta de pecado. La paz no tiene sustitutos. No hay alternativa para lo que Dios crea. Y esto nos ayuda mucho o continúa ayudándonos mucho en la comprensión que venimos teniendo acerca de las relaciones, ¿no? Recuerden que precisamente porque sustituimos el amor de Dios y creemos que ese sustituto nos lo viene a dar una relación, la parte que no es bonita o que no nos gusta, esa parte queda oculta por no examinarla, por no cuestionar eso, no lo vemos, escapa de nuestra conciencia y pensamos que entonces el sustituto de amor, o sea, el amor especial, es una alternativa para lo que Dios crea. Y no hay alternativa para lo que Dios crea. La verdad surge de lo que Él sabe. Y así como toda la creación surgió en su mente por razón de lo que Él sabe, del mismo modo, tus decisiones proceden de tus creencias. Nueva, Ah, bueno, no nueva, disculpa, sino, Gaby. sí, Allí vale mucho entender esta parte cuando creemos el Hijo de Dios pasa a querer ser causa al separarse, pero luego invierte otra vez y considera que él es efecto y la causa de todo su sufrimiento vienen de afuera. Esa es claro. una creencia en esa inversión y eso es fundamental, porque precisamente todo nuestro rollo, por ejemplo, sencillo, ¿no? Cuando Ujú, aparece la idea de que el mundo es el que me ataca y el que, por ejemplo, me enferma. ujú, Entonces uno encuentra en la historia humana a ujú. un pastor que, que viene a confirmar, a decirnos esa idea, esa creencia, para que nos la mantengamos,
de que hay algo afuera que me contamina, hay algo afuera que me enferma, por ejemplo, un virus, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, justamente, me recuerdo ahorita que en la época de Pasteur estaba otro francés, Antoine Béchamp, creo que es así como se pronuncia, no estoy Ajá, segura, otro ajá, francés. Entonces, él planteaba una posición algo opuesta a la que decía Pasteur, ajá. porque él decía que nada de afuera te podía contaminar, que la razón por la cual algo te podría hacer daño viniendo de afuera era que tú, tu cuerpo, porque están hablando desde los cuerpos, Sí, de los cuerpos, tu claro. cuerpo se encuentra sumamente intoxicado y entonces tu sistema inmune se encuentra deprimido y por lo tanto en ese momento eh, algo que tú ves de afuera como un virus te puede dar, por ejemplo, una gripe. Sí, Entonces, pero tuvo éxito lo planteado por Pasteur, que es lo que luego le desarrolla la farmacología y las grandes, hoy en día, industria de de la ujú, farmacia. ujú. ¿Ve? Y eso es justamente allí, porque la idea del Hijo de Dios es no asumir responsabilidad y entonces siempre echar la culpa hacia afuera. Ujú, ujú, Entonces, por eso allí te dice claramente, tus decisiones proceden de tus creencias. ujú. Entonces, si yo tengo la creencia de que un bichito me contamina, me enferma, entonces evidentemente que mi decisión ante una situación, ay, no voy a visitar a alguien porque tiene un estado gripal muy fuerte o Ujú, tiene COVID, etcétera. ujú. Entonces, estoy funcionando con mi creencia y estoy Claro, tomando decisiones en función de eso. claro, claro, por supuesto. Ahí está la decisión tomada, ¿no? Y no es que tu sistema inmune se deprima, No, no, no digamos, de es manera eso, pero es una autónoma. creencia que tengo. Claro, la creencia desata toda esa serie de procesos Correcto. químicos, ¿no? En el cuerpo Ujú. que van a hacer que el virus o la gripe o lo que sea tome forma y, y pueda testimoniar tu creencia. Exactamente. Es que Claro. esta guerra, por ejemplo, que estamos actualmente viviendo, tiene que ver con las creencias de que vive un mundo de ataque y defensa, que hay enemigos. Ujú, Y los enemigos son, en este caso, no un virus, sino un vecino en un país, ujú, con unas ideas, unas creencias que son opuestas a las que yo a tengo. las que yo tengo. Ujú. Sí, por supuesto. Entonces, por ejemplo, la primera ley del caos evidencia perfectamente eso, porque eso es lo que hace que la separación nos haga creer a nosotros que precisamente estamos opuestos el uno al otro, somos ajenos al uno al otro, Ujú. porque nuestra verdad es diferente Es a la diferente del otro. a la del otro. Sí, por supuesto. Por supuesto, en estos últimos días hemos hablado mucho acerca de este tema en las clases porque pues hay muchas noticias y la gente cree que pues que la guerra es algo que está allá lejos en otro continente, eh, o que no tiene nada que ver contigo y tiene todo que ver con nosotros porque Bueno, pues está dando allí entra testimonio en de nuestra juego el fe. espacio-tiempo, Ujú. la idea de La idea del espacio-tiempo. espacio-tiempo, sí, ahí está otra creencia, ¿no? Claro, porque Sí. entonces ahí es donde yo creo, no, están muy lejos, están a distancia, Ujú, ¿eh? En este caso, ujú, espacial. Ah, entonces los efectos no me va a afectar lo que pase por allá, ujú. cosa que no es así, por Cosa que no supuesto. es así, porque esa misma guerra no es causa, es de por sí. Ujú, claro, Ujú, por supuesto. Es bastante la confusión que tenemos al respecto de todo esto que ocurre en nuestra mente, bastante todavía. Por eso siempre sí. clarificar mucho todas estas ideas, porque no, eso que sucede allá no es distinto en modo alguno de lo que sucede en nuestra mente y nos
nos repercute No, y es que totalmente esa guerra porque es está nuestro. ocurriendo en nuestra mente. Exacto, porque es nuestro, claro. Repercute totalmente en cada uno de nosotros porque es nuestro. Claro, Y pues es la cosa que no vemos, ¿no? Hay gente incluso sí, que dice, bueno, ok, puedo pensar que eso tiene que ver conmigo, pero entonces yo no me pongo de lado ni de uno ni de otro bando. Yo de donde me pongo de lado es del lado de la paz y voy a estar en contra de la guerra. Pues eso es lo mismo que estar en guerra. Ponerte del lado de la claro, paz y estar en contra, fíjense ya la expresión de la guerra, es estar en guerra. Tú crees que tienes que defender la paz y la paz no tienes que defenderla, ni ponerte del lado de ella. Es mucha la confusión que hay todavía en todos nosotros al respecto de todos estos temas y obviamente de muchos otros, ¿no? De pensar que la causa siempre está afuera y que es la forma la que es causa del efecto que hay en mí. Y es totalmente al revés. Entonces, siempre, y esto ya lo sabemos, lo hemos hablado infinidad de veces, cuánto nos conviene mejor cuestionar nuestras creencias y llevar a deshacer estas creencias. De lo que tenemos que deshacernos es de eso. No tenemos que deshacernos de países o de poblaciones enteras o de una sola persona. Tengo que deshacerme de mis creencias porque eso determina lo totalmente, porque eso es lo que proyecto. Ujú, claro. Y lo que proyecto pues habla de mi decisión, de la decisión que tome. Por, exacto. Claro. Y la gente dice, pero ¿cómo voy yo a decidir que haya una guerra que afecte a mucha gente? Pues es que si entendemos cómo ocurre la decisión, no es que tú decidas, ojalá que caiga una bomba en tal lado. No, eso no es la decisión. La decisión es elegir las creencias de este sistema de pensamiento. Y ya de ahí puede surgir cualquier cosa, desde un accidente de tráfico hasta una guerra entre países o que se te pierdan las llaves del coche. Cualquier cosa puede ocurrir. Claro, vamos a ver esta sección primera. El deseo de ser especial. Ese es el sustituto del amor. El amor es extensión. Negarte a dar un regalo, por insignificante que sea, es no conocer el propósito del amor. El amor lo da todo, eternamente. Si tienes una sola creencia, una sola ofrenda, el amor desaparece. Si retienes una sola creencia, una sola ofrenda, el amor desaparece, pues has pedido que un sustituto ocupe su lugar. Y ahora la pugna, el sustituto de la paz, no puede sino acompañar a la única alternativa que puedes elegir en lugar del amor. El que la hayas elegido es lo que le confiere toda la realidad que parece tener. Aquí es donde se muestra la decisión tomada. El que la hayas elegido es lo que le confiere toda la realidad que parece tener. Y habíamos leído anteriormente que la pugna no es entre el mal y el bien o el ego y el Espíritu Santo. Ahí nunca hay pugna, porque no puedes estar en pugna con el amor o el amor puede estar en pugna con algo más. La pugna siempre es entre ilusiones. Esa es la pugna. Por eso dice que ahora la pugna, el sustituto de la paz, no puede sino acompañar a la única alternativa que puedes elegir en lugar del amor. Las creencias nunca se atacarán unas a otras abiertamente, ya que es imposible que se puedan producir desenlaces conflictivos. Mas una creencia que no se haya reconocido es una decisión de batallar en secreto, en la que los resultados del conflicto
se mantienen ocultos y nunca se llevan ante la razón para ver si son sensatos o no. Y, y no se pueden llevar ante la razón, pues precisamente porque están ocultos. Y al estar ocultos no quiere decir que tú no los puedas realmente ver o no los puedas conocer. Es que quieres que se mantengan ocultos. Porque, porque parte de la decisión es que el conflicto permanezca. No quieres que se resuelva algo. Y ahí entra también toda esta confusión. Sí, sí quiero estar en paz. Y juras que quieres estar en paz. Pero si no estás percibiendo paz, si no estás experimentando paz, pues es que no quieres estar en paz. Tú no quieres que se resuelva un conflicto. Y eso tiene mucho que ver o todo que ver con el deseo de ser especiales. Y son muchos los resultados insensatos que se han obtenido y muchas las decisiones absurdas que se han tomado que ahora se han convertido en creencias a las que se les ha otorgado el poder de determinar las decisiones subsiguientes. No subestimes el poder que tienen estos guerreros ocultos para destruir tu paz. Y para no subestimarlos, pues nuevamente volvemos a este tema tan recurrente o al que yo recurro mucho en las clases en línea, en lo presencial que a veces hago, de examinar cómo podría yo estimar o subestimar o desestimar si ni siquiera sé lo que está ahí o creo no saberlo, ¿no? Entonces tengo que verlo, tengo forzosamente que darme cuenta. El que me dé cuenta saca este asunto del sistema, aunque medianamente, si ustedes quieren, lo saca medianamente y lo lleva a la conciencia. El ego no permite que muchas cosas lleguen a tu conciencia. Entonces es importante meterte ahí, examinar, porque esto le rompe totalmente el esquema al ego. Él cree que si tú no examinas, él puede ocultar todo y, y pues obviamente mantenerlo oculto, ¿no? Es decir, que de verdad nunca te des cuenta. Pero si tú te asomas, aunque sea ligeramente, ahí a observar, esto no puede seguir oculto. Es que es muy lógico, en verdad es muy lógico. No puede seguir oculto y el ego no puede prevalecer contra ti. No puede prevalecer tampoco contra la verdad que tú eres y que llevas contigo. Entonces, romper el esquema o el patrón del ego en ocultar cosas es que entremos a verlas. No tenemos otra alternativa, digamos. ¿Sí? Entonces, no subestimes el poder que tienen estos guerreros ocultos para destruir tu paz, pues ésta se encuentra a su merced mientras tu decisión de dejarla en sus manos siga en pie. Bueno, aquí con otras palabras. Lo mismo con otras palabras. Los enemigos secretos de la paz, tu más mínima decisión de elegir el ataque en vez del amor, se encuentran ahí por tu propia elección, sin ser reconocidos y prestos a desafiarte, a combatir y a llevarte a una violencia mucho más grande de lo que te puedas imaginar. Esto, esto de verdad que tampoco se puede ni se debe subestimar, porque pensamos que nuestras elecciones del ataque, el que elijamos el ataque, pues no nos pueden llevar más allá de estar ligeramente enojado o ligeramente incómodo. No, es que esto es lo que me lleva a una verdadera guerra dentro de la mente. Y las guerras no son
no son algo suavecito, no son algo light. Las guerras son devastadoras en todos sentidos. En la mente, por supuesto que lo serán. Entonces, el que yo subestime esto y que piense que no tiene mayor repercusión para mí es subestimar. Puedo caer en profundas depresiones, puedo entrar en estados de ira, de cólera supremas que me pueda dar un infarto, un derrame cerebral, qué sé yo, no sé. Estoy nada más poniendo ejemplos, ¿no? Que tal vez ni siquiera sean esos. Pero no puede ser que no tengan repercusión. Por eso dice aquí, llevarte a una violencia mucho más grande de lo que te puedas imaginar. No niegue su presencia ni sus terribles resultados. Lo único que se puede negar es su realidad, no sus consecuencias. Las consecuencias las vas a experimentar y difícilmente las podrás negar, pero sí puedes negar su realidad. Y no la vas a negar, ya sabemos que no lo vas a hacer diciendo esto no existe, el mundo no existe, el cuerpo no existe, esto no significa nada. Negar su realidad implica que tú entres a hacer esa examinación para que puedas elegir de nuevo, lo cual está implicando ya también la idea importante y tan sanadora que es el perdón. La única creencia que se mantiene celosamente oculta y que se defiende, aunque no se reconoce, es la fe en ser especial. Esto se manifiesta de muchas formas, pero siempre choca con la realidad de la creación de Dios y con la grandeza con la que Él dotó a su Hijo. ¿Qué otra cosa podría justificar el ataque? ¿Quién podría odiar a alguien cuyo ser es el suyo propio y a quien conoce? Solo los que se creen especiales pueden tener enemigos, pues creen ser diferentes y no iguales. Y cualquier clase de diferencia impone diferentes órdenes de realidad y una ineludible necesidad de juzgar. Aquí entra lo que nos decía María, ¿no? Del primer obstáculo a la paz o la ley del caos, que cada quien tiene su propia verdad. Cada uno por tener su propia verdad y pensar que esa verdad es la verdad, entonces él tiene que ser especial. El otro, al ser menos especial o no especial, pues va a hacer la diferencia, la separación, la creencia de que el otro es diferente, enemigo, contrario, y pues es que ahí siempre habrá problemas, ¿no? Siempre los habrá, se trate de otro país o se trate de tu vecino, el que vive enfrente a ti. No importa qué, no importa quién. No importa si a esa persona la conoces, si solamente la ves en redes o sabes de alguien o escuchas un nombre, no importa quién. ¿Por qué? Pues porque no podemos darnos cuenta de que ese ser que yo creo odiar es el mío propio. Lo que Dios creó no puede ser atacado, pues no hay nada en el universo que sea diferente de ello. Lo que es diferente, sin embargo, exige juicios, porque acuérdense que los juicios son valores, valores que yo otorgo. Yo soy más especial, tú eres menos especial. Ahí están los valores. Entonces esto exige juicios
Y estos tienen que proceder de alguien que es mejor, alguien incapaz de ser como aquel a quien condena, alguien superior. Aquí están los valores, vean, a él y en comparación, inocente. Y esto es bastante engañoso. El fin de semana una persona me decía, sí, cuando estamos en el ego, creemos ser más que los otros. Y, y dice esta persona, y yo creo, ¿verdad? Que eso es lo que es ser ego o tener ego, ser más que los otros, creerte superior a los otros. Y es que no, el creerte también inferior a los otros, creer ser menos, ser insuficiente, creer que no vales, eso es también tener un ego y un ego muy exaltado. Ujú. El creer ser víctima, inocente, eso es tener ego. Y eso también es el deseo de ser especial. Y así, Gaby, sí, sí, María, adelante. ahí el detalle es justamente que el conflicto es entre ilusiones, pero Ujú, como se presentan en polos opuestos y creemos que son diferentes. Por ejemplo, ¿verdad? Alguien dice calor y frío y se refiere solo a la temperatura. La temperatura en un extremo es calor y en el otro extremo es frío, pero se trata de temperaturas, se trata en realidad de ilusiones en este caso. Entonces, las ilusiones se presentan como opuestos, diferentes, pero no lo son. Y entonces allí está el detalle. Mejor o peor, o o superior e inferior, se refiere a dos aspectos diferentes de lo mismo. de lo mismo, claro. Sí, por supuesto. Entonces, por ejemplo, la gente dice salud y enfermedad, pero hablando del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo parece estar, entre comillas, en salud, eh, luego se va y se enferma, entonces cree que está hablando de dos cosas diferentes. Ujú, Y en ningún momento está hablando de salud, porque la salud verdadera es la completitud del Hijo de Dios en, digamos, en el cielo, donde la salud, digamos, es la condición natural del Padre y del Hijo, porque son completos. sí. Y es bonito eso porque hace muchos años, cuando estaba estudiando algo de mecánica cuántica, de cuántica, Ujú, aparecían unos libros y allí descubrí justamente el término salud, que en inglés, disculpen la pronunciación porque tampoco soy habladora de inglés, la salud, ¿verdad? El health. ajá. Entonces, indicaba, porque lo leí más adelante, lo leí después en otros autores, que de dónde venía la palabra salud era de estar completo. Sano es estar completo. Y aquí nunca se está completo. Ajá. Y entonces decía que venía de whole, Ujú, entero, completo. Entonces, ujú, el detalle es que esa salud real es eso, la salud es real. En cambio, el juego de la ilusión es jugar en balancearte entre una tal salud y una tal enfermedad del cuerpo. ujú, ujú. Y Correcto. eso es precisamente que por eso aquí nos está haciendo el planteamiento de que la, las cosas solo ocurren en las ilusiones, los conflictos, mejor dicho. Sí, claro. Solo son de las ilusiones, no es entre la verdad y la mentira. Claro. La mentira aquí se presenta con dos caras y una parece buena y la otra mala. Sí. Sí, pero son las dos caras Es lo de mismo. una misma moneda. Ajá. Claro. Es totalmente cualquier par de opuestos de una misma cosa aquí se refiere a la dualidad,
y la dualidad representa justamente la ilusión. Correcto. El, el ego es el inventor de la dualidad, el que maneja la dualidad. Claro, Entonces, cualquier cosa que se encuentre en ese sistema de aparente opuesto con otro, pues es ego. claro. Es ego, es opuesto a algo y por lo tanto es ego y es error y es ilusión. Ujú. Pues ser especial, no, aquí me quedé. Y así el deseo de ser especial se convierte simultáneamente en un medio y en un fin. Pues ser especial no solo separa, sino que también sirve como base desde la que el ataque contra los que parecen ser inferiores es natural y justo. Los que se creen especiales se sienten débiles, frágiles, lo que comentábamos hace un minuto, debido a las diferencias, pues lo que los hace especiales es su enemigo, su opuesto, la ilusión opuesta. Sin embargo, ellos lo protegen y lo llaman amigo. Luchan por él contra todo el universo, pues no hay nada en el mundo que sea más valioso para ellos. Por eso el que está en una relación especial, y que somos todos, por supuesto, pero que piensa que su relación es amorosa, aunque a veces tiene cosas no muy amorosas, de todas maneras, él va a querer conservar su relación especial por la parte amorosa que cree que contiene. Y no va a querer desecharla o sanarla, porque ese sería el término más correcto, o sanarla, solo por esa mínima cosa que no le gusta. Es tan mínima que no vale la pena fijarse en ella. Por eso dice aquí, sin embargo, ellos lo protegen y lo llaman amigo. Bueno, pues yo puedo convivir con esta parte que a veces no me gusta, porque todo lo demás es muy bueno. Entonces yo puedo conservar esta relación intacta, sin hacer ningún cambio. A esto se refiere con amigo, entre comillas, y que luchen por él contra todo el universo, pues no hay nada en el mundo que sea más valioso para ellos. El deseo de ser especial es el gran dictador de las decisiones erróneas. He aquí la gran ilusión de lo que tú eres y de lo que tu hermano es. Y he aquí también lo que hace que se ame al cuerpo y se le considere algo que vale la pena conservar. Ser especial es una postura que requiere defensa. Pues claro, tanto si crees que eres especial porque eres superior o porque eres inferior, tienes que seguir defendiendo esa postura, porque dejarías de ser especial y eso es lo que no quieres. Las ilusiones la pueden atacar y es indudable que lo hacen. Pues aquello en lo que tu hermano se tiene que convertir para que tú puedas seguir siendo especial es una ilusión. Hay que atacar a aquel que es peor que tú, de forma que tu especialismo pueda perpetuarse a costa de su derrota. Cuando, no sé si ya lo leímos o nos falte por leerlo, la verdad no recuerdo, la parte de la crucifixión, cuando dice, mira hermano, por tu culpa muero.
para que podamos perpetuar nuestro deseo de ser especiales, el otro tiene que morir. El otro, que de por sí ya es peor, tiene que ser derrotado por completo para que el ser especial que somos, pues sobreviva, ¿no? Pues ser especial supone un triunfo y esa victoria constituye la derrota y humillación de tu hermano. Y no importa de qué manera ataques, esto también ya lo hemos hablado. El ataque no es nada más eh, golpear o gritar o como en la guerra, ¿no? Lanzar una bomba o dejar caer una bomba. No, o sea, esto no es necesariamente ataque. Es que simplemente con que tú equipares a tu hermano con un cuerpo al que le puedes robar algo o crees que él te puede robar a ti, pues ahí está la derrota y la humillación o el ataque. ¿Cómo iba a poder vivir con el fardo de todos tus pecados sobre él? ¿Y quién, sino tú, es su conquistador? ¿Podrías odiar a tu hermano si fueses igual que él? Estas son preguntas de verdad para pensarlas y repensarlas, para reflexionarlas mucho, porque podrían parecernos fáciles de contestar y las contestamos y luego pasamos a lo siguiente. Y se trata de que estemos ahí como estos animalitos rumiantes, ¿no? Que mastican y mastican y mastican y mastican el alimento, de lo de gluten y están ahí tratando de asimilar algunas cosas, desechar otras, pero lo regresan y lo vuelven a masticar y a masticar y a masticar. Y pues convendría hacer un poco como eso en el aspecto mental, ¿no? Estar masticando mucho estas ideas porque, porque podrían solo ser clave de un, ¿cómo se podría decir? De un flashazo de iluminación en nosotros, de un flashazo de entendimiento en nosotros. ¿Podrías atacarlo si te dieras cuenta de que caminas con él hacia una misma meta? Por eso, no sé si ustedes vieron la película de Robinson Crusoe, me parece que es con Tom Hanks, no recuerdo bien, la vi hace poco y yo no la había visto. Se encuentra ya una vez que está solo ahí en esa isla desierta, se encuentra con otro personaje, ¿no? Y trata de mantenerlo con él pues para estar acompañado. Pero cuando vienen otras personas a atacar, él defiende a su acompañante, a pesar de que él pertenecía a la otra tribu o a esa tribu que viene a atacar, él lo defiende. Podría haberlo dejado pues que lo atacaran, puesto que lo creían como traicionero, ¿no? Bueno, pues él lo defiende. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que camina con él hacia una misma meta, la salvación o la salida de esa isla o el no estar solo, ¿no? Entonces, ¿podrías atacarlo si te dieras cuenta de que caminas con él hacia una misma meta? Pues aquí la clave es que no nos damos cuenta. ¿No harías todo lo posible por ayudarlo a alcanzarla si percibieras que su triunfo es el tuyo propio?
si percibieras. Pues no, obvio no lo percibo. Tu deseo de ser especial te convierte en su enemigo. Por eso no percibo y por eso no me doy cuenta, por mi deseo de ser especial. Pero en un propósito compartido, eres su amigo. Ser especial jamás se puede compartir, pues depende de metas que solo tú puedes alcanzar. Que tú solo, por tu cuenta o con ego, y él jamás debe alcanzarlas, pues de otro modo tu meta se vería en peligro. Por eso decía, si no le robo algo yo, posiblemente él me lo robe. Entonces robo. Robo y además lo destruyo, para que no se levante y regrese a atacarme. Entonces, ¿qué significado puede tener el amor allí donde el objetivo es triunfar? Pues ningún significado, porque el amor no tiene que triunfar. Porque si el amor tuviese que triunfar, así como escuchamos en las películas románticas, ¿no? El amor triunfó y ahora van a permanecer juntos y felices para siempre, porque el amor triunfó. El amor no necesita triunfar, porque para triunfar tendría que haber peleado con algo o con alguien. Y el amor no está en pugna, porque el amor es real y el amor no puede pelear con ilusiones y con nada. Cuando pensamos que el amor triunfa o que puede triunfar, es que se ha perdido de vista el significado que puede tener el amor, o que tiene, de hecho. ¿Y qué decisión puede tomarse en favor de ese objetivo que no acabe perjudicándote? Tu hermano es tu amigo porque su padre lo creó semejante a ti. No hay diferencia alguna entre vosotros. Se te ha dado tu hermano para que el amor se pueda extender. Esa es la única función del amor, extenderse, no luchar, no ir en contra de algo para después triunfar. No, nada más extenderse y compartirse. Para eso se nos dio el hermano, no para que se lo niegues. Dios lo ama, pero tú no. Dios le comparte su amor, pero tú no. Tú se lo niegas. Lo que no das, lo pierdes. Dios se dio a sí mismo a vosotros dos. Y recordar esto es el único propósito que compartís ahora. Entonces, esto es lo que debe ser recordado. Y para recordar esto, pues yo tengo que olvidar todo lo demás. Y resulta que todo lo demás es lo que recuerdo y el amor lo olvido. El mundo al revés. La mente invertida de su forma original de ser. Por lo tanto, es el único propósito que tenéis. Podríais atacaros el uno al otro si decidieseis no permitir que el deseo de ser especial se interpusiera entre vosotros. Pues no podría, aunque quisiera, es más, ya ni querría. Pero si hubiese algún vestigio de querer verme tentada nuevamente por el ego, no podría,
si yo no permito que el deseo de ser especial se interponga? Observa imparcialmente qué es lo que no hace, qué es lo que hace, perdón, qué es lo que hace que no aceptes a tu hermano del todo o lo que te lleva a pensar que quizá os convendría más estar separados. Y en cada renglón, en cada párrafo, podemos encontrar lo que, lo que debe ser nuestra práctica. Aquí está la examinación. Observa. No me están diciendo entiende. No me están diciendo sábete esto, ¿eh? No. Observa de manera imparcial, sin ponerte ni de un lado ni del otro, sin ser juez que condene. Solo observa, examina, porque la examinación es una observación atenta. Observa qué es lo que hace que no aceptes a tu hermano del todo o lo que te lleva a pensar que quizá os convendría más estar separados. ¿No es siempre acaso tu creencia de que tu sensación de ser especial se ve menoscabada por vuestra relación? ¿Se acuerdan que alguna vez comentamos, tal vez muy al principio eh, de nuestras lecturas, los primeros capítulos, habíamos comentado alguna vez que siempre que hacemos esta examinación y atenta y la llevamos cada vez más profundo, siempre acabamos en el mismo punto y que ese punto siempre es mi deseo de ser especial? Entonces sí, esta es la creencia que hace que yo no acepte a mi hermano del todo o que me lleve a pensar que quizá nos convendría más estar separados. Que mi ser especial, mi deseo, mi sensación de ser especial se ve menoscabada. Y no es este el enemigo, entre comillas, que hace que cada uno de vosotros sea una ilusión para el otro. Es ese deseo de ser especial, el enemigo, que hace que cada uno de vosotros o nosotros en una relación sea una ilusión para el otro. Por eso en las relaciones, pues sobre todo de pareja, ¿no? Uno siempre idealiza al otro y lo ve como su máximo a alcanzar. Todas las chicas del colegio, todas las amigas, les gusta el muchacho guapo, o sea, que todas quieren, pero solo una lo va a alcanzar, porque está idealizándolo, cree que es lo máximo a alcanzar. Pero así es con todo. Esa que quiere alcanzar al otro tiene una sensación muy personal de ser especial y ve al otro también especial, con otro valor. El otro siempre será su ilusión de ella y el otro, y para el otro, ella, ¿no? Claro, David, disculpa. El Adelante. detalle es que nosotros lo vemos en todas las competencias, ¿no? Hay un premio Ujú. por las cuales compiten dos o muchos más por ese premio.
y lo Ujú, ha de tener uno solo. ujú, Entonces, ese gana y todos los demás salen derrotados, han perdido, no han logrado lo y eso los va descalificando. ujú. Entonces, ese es el superior y todos los demás son los inferiores. Sí, claro. Lo mismo vemos en un trabajo, por ejemplo, en la obtención Sí, de un puesto de totalmente. trabajo, ¿no? Ujú, Se postulan muchos para un trabajo ideal o un premio ideal y solo uno queda, los demás quedan descartados. cualquier competencia, candidatos por una presidencia Ujú, o por un cargo de cualquier tipo, tanto de trabajo como en lo político, en todo. Compiten pintores, por ejemplo, en un concurso y va a ganar uno, ujú. ¿no? Y los demás se quedan por fuera, o si les dan premios a algunos de consolación, pero después de allí todos los demás quedan fuera. Sí. Entonces es la encarnizada lucha, el combate, el campo Ujú, de batalla ujú, ujú. en el cual vivimos. Sí. Y fíjate qué interesante esa idea que planteas también, María, porque esos premios de consolación que se les dan a algunos, al segundo lugar, al tercer lugar, Ujú, el nombre lo dice, ¿no? Consolación, o sea, ujú, consuélate con esto porque no eres el sí, mejor, pero tampoco eres el peor. Sin embargo, ujú, no vales tanto como el que ganó. Eso sí es cierto, exacto, así es. ¿sí? Entonces, sí, 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 sí. Esto lo tenemos que ver en todos los ámbitos de nuestra vida. Ciertamente un curso de milagros se enfoca mucho en las relaciones entre personas, claro, pero puede ser aplicable a cualquier área de nuestra vida, porque todo es relación. Habíamos leído anteriormente, en un capítulo anterior, no sé, el 16, el 17, algo así, que relación es una confluencia de pensamientos. Y esos pensamientos pueden ser el trabajo, la persona, el dinero, el premio, la casa, el cuerpo, lo que sea. Bien, vamos al párrafo siguiente. Tu temor a Dios y a tu hermano procede de cada creencia de ser especial que aún no has reconocido. Si procede de ahí, el temor a Dios y a nuestro hermano, pues quiere decir que ese es el paso último al que llegamos en la examinación. Cuando yo llego a ese punto de que reconozco mi deseo de ser especial, pues ahí se empiezan a deshacer muchos problemas. Pues exiges que tu hermano se postre ante ella en contra de su voluntad. Y Dios mismo tiene que honrarla o pagar las consecuencias. Todo vestigio de malicia, toda punzada de odio y todo deseo de perpetuar la separación nace ahí. Todos estos problemas, porque finalmente en la proyección, en la forma, son los problemas que vemos o que percibimos, ¿no? Vestigio de malicia, punzada de odio y deseo de perpetuar la separación nace del deseo de ser especial. Porque de ahí nació nuestra fabricación del mundo. Recuerden este punto de que le pedimos a Dios que nos amara con un amor especial, a lo cual Él se rehusó. Ah, no puedo ser especial aquí, pues entonces me voy a hacer especial a otro lado. Tenía que nacer de ahí cualquier clase de problema. Pues en este punto, el propósito que compartes con tu hermano queda velado de vuestras conciencias.
Te resistes a aceptar este curso porque te enseña que tú y tu hermano sois iguales. Y aquí, pues aquí encontramos la razón de por qué mucha gente abandona el curso, por qué mucha gente abandona su estudio o su práctica, por qué incluso hay gente que literalmente tira el libro a la basura, por qué no quiere volver a saber de ese libro nada, ni de ese curso nada. Porque este curso te enseña que tu hermano y tú, que mi hermano y yo, somos iguales y yo no quiero ser igual al otro. Y ya decir otro, eso ya implica una diferencia, una desigualdad y una separación. Y no quiero. No tenéis ningún propósito que no sea el mismo, ni ninguno que vuestro Padre no comparta con nosotros. En la realidad, en la verdad, pues se ha eliminado de vuestra relación todo objetivo de ser especial. ¿Destruirías ahora el objetivo de santidad que el cielo le confirió? Y tú podrías pensar, pero mi relación todavía no sana o mis relaciones todavía no sanan, todavía no son relaciones santas. ¿Por qué me dice aquí que ya se eliminó de mi relación todo objetivo de ser especial? Pues porque ya se eliminó. En el cielo no hay especialismo. En el cielo donde nació, por decirlo de alguna manera, donde nació la relación santa, pues ahí no hay especialismos, entonces ahí ya se eliminó el objetivo de ser especiales. Por eso me pregunta después, ¿destruirías ahora el objetivo de santidad que el cielo le confirió? En realidad mi relación ya es santa. Soy yo en mi confusión, en mi inversión mental, en mi descenso al infierno, en mi caída, en mi separación, que está tratando de destruir la relación santa. Soy yo y desde el principio. ¿Qué perspectiva puede tener el que se cree especial, que no cambie con cada aparente golpe, con cada afrenta o con cada juicio que se imagina ha sido emitido contra él? Los que se creen especiales se ven obligados a defender las ilusiones contra la verdad. Pues ¿qué otra cosa es el deseo de ser especial sino un ataque contra la voluntad de Dios? Y aquí vemos lo que comentábamos al principio em, de esta lectura que estamos haciendo, se me fue la palabra, de esta sección. No quiero defender la ilusión, pero tampoco tengo que defender la verdad. Si defiendo la verdad o creo que la debo defender, ya entré a las ilusiones otra vez. Y mi deseo de ser especial va a ser un ataque contra la voluntad de Dios. Me quiero ver muy pacífico, me quiero ver muy antiguerra, y lo que estoy haciendo es nuevamente un ataque a la voluntad de Dios. No amas a tu hermano mientras eso sea lo que defiendes en su contra. Esto es lo que él ataca y lo que tú proteges.
He aquí el motivo de la batalla que libras contra él. Ahí, él no puede sino ser tu enemigo, no tu amigo. Jamás podrá haber paz entre los que son diferentes. Y jamás es jamás. Mas él es tu amigo precisamente porque sois lo mismo. Bien, ¿tienen algún comentario o pasamos a la siguiente sección? Mm, Está claro para mí ahorita. Bien, sí, ahorita nos queda claro. Después No, sí, se nos olvida. pasa que más allá de la claridad está el hecho de que luego en la práctica uno pueda pasar por alto las ilusiones. O sea, porque Ujú. en realidad todo se resume en eso. O sea, si yo veo a alguien que está dañando a alguien o que me está dañando, para ver lo mismo tengo que pasar por alto eso. Tengo que realmente decir, bueno, esto que yo estoy viendo es un error. No lo estoy, o sea, no existe. Lo estoy viendo, pero no existe. Eh, y bueno, y ahí está el tema, ¿no? En que Sí, hay veces que algunas cosas, no sé, nos puede resultar un poco más sencillas y con otras no. Eh, sí, 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 tal cual. claro. Pero pues volvemos al punto de siempre, que las formas que adoptan las ilusiones son las que nos engañan y Ujú, representan la decisión que estamos tomando en la mente. sí, tal cual. Y esto nos cuesta trabajo ya en la práctica, en la cotidianidad, aplicar todo esto y podemos volver a caer en el mismo error. Y es porque entendemos, claro, esto lo entendemos intelectualmente muy bien, pero no lo estamos practicando. El fin de semana también, que les comento del fin de semana porque estuve en un retiro y pues bueno, ahí escuchamos muchas opiniones de la gente, hacen muchas preguntas, exponen sus problemáticas y, y al final todos acaban como en una conclusión y es que yo debo ver o yo tengo que ver a mi hermano como el santo hijo de Dios. Es que yo tengo que cambiar de mentalidad, es que yo tengo que ofrecer un milagro, es que yo tengo que eh, ver esto de otra manera. En fin, muchas cosas que leemos aquí y que ya nos las hemos aprendido de memoria. Pero en ningún momento yo escuché, y de verdad esto es cierto, ¿eh? En ningún momento yo escuché a nadie, ni siquiera a los maestros que estaban también exponiendo, a otros maestros, nunca escuché, lo que yo debo hacer es perdonar. Nunca en todo el fin de semana escuché la palabra perdón. En serio, qué loco. Sí, sí, se los juro, se los juro. Y cuando estamos en un retiro donde hay varios pues maestros o expositores que estamos dando algún tema, yo o nadie creo que debe hacerlo, pero yo personalmente pues nunca me pongo a debatir con el otro maestro o a hacerlo ver que él estuvo mal en su exposición o que no dijo lo correcto. No, pues por supuesto que no. No, no está bien, no es correcto. Pero, pero es cierto lo que les estoy diciendo. Jamás, jamás en los 3 días que estuvimos ahí o 2 días, nunca escuché a nadie decir lo que yo debo hacer es perdonar. El perdón tiene que entrar aquí, porque si no, ¿cómo voy a ver a mi hermano como el santo hijo de Dios? Es muy bonito decir eso, pero eso es imposible si yo no perdono todas las ilusiones, todas mis creencias, todo lo que he puesto sobre él. Por eso leíamos anteriormente,
¿Te gustaría que él cargue con todo el fardo que tú has puesto sobre él, de juicios, de interpretaciones, de creencias? Nunca escuché que todo eso se deba perdonar, porque si yo le he puesto ese disfraz, ese fardo de juicios, creencias, interpretaciones mías, de mi verdad, que proceden de mi verdad, de mi creencia, y de, por lo tanto, de mi decisión de verlo así, pues nunca lo voy a poder ver inocente. Jamás, jamás en la vida. Bueno, lógico, ni a mí tampoco, o sea, no solo al otro, a nadie. Exacto, exacto. No, no solo al otro. Es que me interesa verme a mí primero para poder compartir eso con el otro y que entonces nuestro interés se vuelva en un interés común. Si no, voy a seguir manteniendo mi verdad y el otro va a seguir manteniendo y defendiendo su verdad. Entonces, ¿qué deseo? Al principio de esta sección leí que la motivación, no olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. Esa es la única motivación que yo tengo con todo esto. Si ese no es mi deseo, entonces a lo mejor no es que yo esté errando el camino, pero a lo mejor voy desencaminado en lo que creo que quiero. Y todavía el perdón es algo que todavía no puedo introducir en mis relaciones o en mi mente. ¿Sabes qué? Aquí no hemos, perdón Mariana, un momentito. Aquí en lo que hemos leído hasta ahorita no ha habido una sola vez que se lea la palabra perdón, pero va implícita o va entre líneas de toda la sección. Y si además lo dice 40 veces en el libro, o sea, va, no 40, Sí, 400. Hay, sí, hay dos lecciones que dicen, única función es perdonar, o sea, la única, la la única que única, tenés. sí, la única. Ni siquiera es mi función, No, y vos sabés que, sí, perdón Mariana, ni siquiera es mi función, por favor, porque no me lo ponen aquí como mi función. Ni siquiera es mi función ver a mi hermano como el santo hijo de Dios. No, mi función es perdonar. Eso es todo lo que yo tengo que hacer aquí. El ver a mi hermano como el santo hijo de Dios viene por añadidura a mi perdón. Y ahora sí, Mariana, perdón por claro. interrumpirte. No, no, por favor, pasa que por ahí hay como un delay, entonces, Ujú. bueno, pasan estas cosas. No, lo que pensaba también, digamos, te escuchaba hablar y pensaba, ¿no es cierto?, en relación al tema este de pasar por alto las ilusiones o perdonar, tendría que ser eso. Em, que a mí a veces me pasa, o sea, a veces tengo pensamientos, viste, así como random, que sé yo, estoy haciendo algo y se me ocurre un pensamiento, ¿no? Y el otro día le estaba dando de comer a mi perro y se me ocurrió, digo, no me gustaría renunciar a esto, ¿no? O sea, como decir, si ahora viene Jesús y me dice, vamos al cielo, y yo le diría, tengo que darle de comer al perro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es como que, pero vino también de cosas como de decir, hay cosas que me resultan muy placenteras en este mundo y que son esas las que defiendo, son Ajá, esas las ilusiones que defiendo, ajá, ¿no? O ajá. sea, por ahí incluso a veces me parece que hace mucho hincapié en las cosas malas del mundo, las negativas, y estoy totalmente de acuerdo, pero, pero son las que consideramos positivas las que defendemos, ¿no? O sea, las que creemos que vale la pena atacar para defender eso, ¿no? Es como, a mí si viene alguien y me quiere quitar a mi perro, yo lo mato, o sea, no me importa, Ujú, ¿entendés? ujú, Es ujú. que vale la pena defender. Eh, entonces, bueno, nada, pensaba en eso y que realmente es como que es un obstáculo muy grande, ¿no? O sea, porque es lo que nos ancla acá, o sea, si fuesen todas ilusiones malas, entre comillas, ¿no? O sea, Sí, ilusiones que nos hacen sufrir,
bueno, por ahí uno podría decir, bueno, qué sé yo, Sí, ya perdono, estoy harta. Sí, pero es como que hay otras que consideramos buenas y que creemos que realmente vale la pena defenderlas, ¿no? Porque esas sí son reales ajá, y ajá, no son reales tampoco. sí, exacto. Por eso hemos leído anteriormente que la relación de amor especial es el regalo más ostentoso del ego. Ujú, claro. Ujú. Para que el otro amor o el de odio especial se escape de tu conciencia y digas, con esto me quedo. Sí, hay algunas cosillas malas por ahí de pronto, pero yo con esto me quedo. Esto es lo que voy a defender. Y entonces viene Jesús y te dice, como hemos visto en las imágenes que de pronto hay en internet, ¿no? Ese Jesús que le está dando, le va a dar un juguete más grande a la niña y la niña tiene un osito pequeño y le dice que se lo dé. Intercambiemos los juguetes. Ella no quiere dejar su juguete, su relación de amor especial. Entonces, por eso viene Jesús y me dice, ¿quieres el cielo? No, yo aquí estoy muy bien. Mira, tengo lo que quiero, tengo lo que me gusta, tengo lo que me hace feliz. Esto es el amor para mí. Pues ya dejamos que el ego, o hicimos este acuerdo con el ego, de que la, la parte dual, su contraparte, su opuesto, quede oculta en nuestra conciencia. Y no podemos ver que ambos son ilusiones y son reales. Por eso es que tenemos que hacer siempre mucho trabajo de introspección, mucho, mucho trabajo de introspección. En el retiro yo les proponía, o mejor dicho, quería, no lo hice, quería proponerles que a partir de determinado momento, en espacios libres o tal vez en la noche, la gente empezara a hacer trabajo de introspección, cómo hacerlo, en fin, cómo empezar, etcétera. Y esta idea mía se diluyó porque los demás expositores empezaron a meter, a introducir actividades con los asistentes, actividades que bueno, o sea, esto es opinión muy personal y una consideración muy personal que seguramente también hace que yo esté equivocada, pero ellos empezaron a meter actividades de jugar, de tomarse de las manos, de dar la vuelta, de no sé qué, que no iban, según yo, como encaminadas a reforzar las ideas que estábamos exponiendo. Entonces lo de la introspección se diluyó, se fue quedando así, porque también la gente, los que asisten a este tipo de retiros o de encuentros, prefieren en el encuentro o en el trabajo, prefieren esta parte lúdica, ¿no? Bonita, divertida, donde me río y donde me muevo y donde bailo. La parte difícil, dolorosa, de entrar a mi espacio mental y observar todo lo que hay ahí, uy, no, eso es muy aburrido, eso es difícil, eso es tedioso, mejor vamos a jugar. Si Eso lo ven hago después. cómo tratamos de contrarrestar incluso esa parte de examinación con donde yo no examino adentro y mejor me voy afuera a jugar. Sí, Mariana, algo ibas a decir. No, no, que digo que eso mejor empiezo el lunes, ¿viste? Como Sí, la dieta que siempre la empiezo el lunes. sí, mejor empiezo el lunes, claro, claro. Y el lunes va a entrar No, pero otra forma de ilusión. claro, ¿Mm? seguro. Otra Mm. distracción, Otra seguro. distracción, Total, exacto. sobran. Ujú. Eh,
No, pero también la cosa es que en ese tipo de actividades es como que se introduce una falsa idea de unión, ¿no? Porque pareciera que si yo me agarro de la mano, no sé, hago alguna actividad en conjunto, parece que así me estoy uniendo con mi Ajá, hermano. Ya no, ajá, cooperando en la forma con otra persona con otra persona, ujú, que ujú. no es curso. Y eso pues obviamente que no tiene nada de unión. Claro, tal cual. Eh, pero bueno, sí, sí, te entiendo porque hay mucho. Yo también he visto, no participé de ninguno, pero o sea, de ninguno del curso de milagros, porque eso también es como un poco las cosas que se sacan de otras corrientes y se fusionan, Sí, y se ¿no? O tratan sea, de fusionar, sí. claro, viste, es como medio de la Gestalt, medio de qué sé yo, o sea, hay, me acordé porque una vez hice un taller de Gestalt y era todo así el taller, ¿no es cierto? O sea, eran Ujú. todo ese tipo. Pero bueno, me parece que es como eso, o sea, es un concepto de unión enfocado a las formas, donde vos decís, bueno, el otro me ayuda, o sea, hago una actividad, que pueden resultar útiles para algunas cosas, ¿no? Pero no es la unión de la que habla el curso y no es el cambio de percepción respecto de mí misma y de mi hermano del que habla el curso. Claro, claro, por supuesto. Y yo puedo ser un poco más consciente, o sea, no yo, sino alguien, puede ser un poco más consciente y decir, ok, esto me parece que el curso no me lo propone, pero quizá esta actividad puedo ponerla al servicio del Espíritu Santo para que Él la use como Él cree que es conveniente, no como yo creo que es conveniente. Pero yo les puedo asegurar que, pues que casi nadie hace eso tampoco, porque entonces sí, esa actividad podría ayudarme, podría ser un recurso útil para que yo empiece un cambio de mentalidad, pero como no se hace, pues obviamente no funciona o funciona de manera temporal. O sea, es que me acordaba que no es que él haya propuesto una actividad, ¿no? Pero de un seminario de Ken Wapnick en donde él decía que cuando llegaran al seminario prestaran atención a todo lo que les molesta. O sea, que si la silla es incómoda, que si hay mucho ruido, que si la gente hace preguntas estúpidas, que si no me gusta el té que sirvieron, que si, y que a eso es a lo que hay que prestarle atención y perdonar. O sea, no si me agarré de la mano, si conversé con alguien y me dio la razón, no, o sea, es como enfocarse en todo aquello que me molesta, por más minúsculo que sea, primero, segundo, darme cuenta de cómo estoy esperando que algo me moleste, precisamente para poder Ajá, enojarme, pero perdonar. ajá, claro, claro. Es bien contundente esa idea. Yo jamás vi a Kenneth Wapnick en sus seminarios diciéndole a la gente que se tome de las manos y que hagan círculos y que se vean a los ojos. Jamás, porque eso no hace un cambio en tu mentalidad. Pero examinar tu mente de esa manera, ¿qué es lo que me está molestando aquí? ¿Qué me incomoda aquí? La silla, el té, la persona, la risa de aquella persona. Eso es examinación. Hay que introducirlo mucho estas ideas y esta práctica, por supuesto, siempre, siempre. Nosotros que estamos aquí, eso es lo que debemos hacer. A donde vaya, con quien esté, la situación que surja, estoy atento, ¿qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que creo que no me hace estar en paz? Porque ahí está precisamente mi trabajo. Ujú.
Pues muy bien, qué bueno. Yo espero mucho que esto nos quede muy claro y pues que bueno, lo llevemos a la práctica, ¿no? Porque decía Mariana, más allá de la claridad, tiene que esto aplicarse. Si no, lo que haces es o tirar el libro a la basura o traerlo todo el tiempo bajo el brazo, que es lo que significa hacer un ídolo de este curso o de este libro. Y no va por ahí. En fin, vamos a pasar a la siguiente sección. Todavía tenemos aquí un poquito de tiempo a leer la siguiente sección y pues comentamos. La sección 2 se llama La perfidia de creerse especial. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego. Y vean, aquí encontramos algo interesante. Cuando vamos a esos lugares o a cualquiera donde estemos, yo voy a estar atento. ¿Qué me incomoda? ¿Qué no me está gustando? ¿Qué me parece tonto o absurdo? Pero no para comparar, no para decir, el té que sirven en los retiros de fulano de tal es mejor que este. Las personas que van a aquel seminario son más inteligentes que las que vienen aquí. Allá ponen una música acorde a mi estado zen y aquí no, no es para comparar, es para que yo reconozca todo lo que siempre oculto, todo lo que siempre niego y rechazo. Y que después obviamente se va a proyectar acá afuera y entonces voy a decir, ah, claro, yo sabía que venir aquí era una tontería. Ujú. Entonces, hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del, pues el amor nunca las hace. Gaby, Sí, María, adelante. eh, el detalle es que en lo cotidiano Ujú, y en cualquier encuentro grupal, vamos a ponerlo en dos cosas, eh, encuentros grupales mundanos, un cumpleaños, un matrimonio, ¿no? Este, o este tipo de actividad con la idea de compartir enseñanzas y escuchar experiencias ujú, que puedan contribuir a mi reflexión. Pero ujú, en realidad, la, tanto la fiesta de cumpleaños como esta actividad de un curso, en este caso de un curso de Milán, bueno, el objetivo en realidad siempre es que yo haga autoobservación ujú. y que cuando observo hacia afuera no es para ver a nada afuera, sino para verme a mí mismo, Eso. entendiendo que está claro que lo externo es solo lo que está en mi mente, el estado mental en el cual me encuentro. Ujú, Entonces, quizás nos hace falta aplicar eso en la cotidianidad, que estando en ese tipo de reunión o simplemente voy a un supermercado o voy a una farmacia o vaya lo que vaya. correcto. Entonces, si me planteo ese detalle, ¿no? Ujú, Observa, ve adentro, porque lo que estás viendo afuera es justamente los espejos en los cuales te puedes mirar. ujú, Entonces, siempre en realidad es todo contigo mismo. Me hizo recordar que hace muchos años atrás también, yo realicé un retiro, no estaba en el curso, no estaba estudiando un curso en Milán. Y en mi búsqueda encontré que había en una zona algo montañosa, aquí se llama el área de donde nace el tren de Aragua, en ujú, Aragua. Este,
en ese lugar hay unos lugares hacia la montaña y entonces son personas que construyen su lugar de descanso en la cual van fines de semana o el mes de vacaciones, ¿tá? Ujú, Y ujú. facilita eso. Y entonces yo en aquel momento incursioné a aprender Vipassana, Ajá. que es la meditación que se dice que practicaba el Buda. Ujú. Correcto. Son 10 días de silencio, 10 días de silencio, pero es tan intensivo en el cual solo puedes hablar con el asistente que se encarga en caso tal de lo que está pasándote a ti, transmitirlo al maestro que está dictando y atendiendo los momentos de la meditación vipassana. Ujú. Es decir, en un loto, o en un banquito, depende de las condiciones de cada De quien, cada ¿no? quien. Ujú. Y evidentemente que las experiencias son fuertes, porque a pesar de que en el mismo salón simplemente ponen a un lado a los hombres y al otro lado a las mujeres tienen una asistente y los hombres tienen uno que son los que conectan con el maestro, ¿no? Entonces, la idea de esa práctica, evidentemente, lo que buscaba en aquel momento, enseñarnos lo que el Buda hacía, que fue como venía de la India, ¿no? En la India ya la práctica de la meditación en esas posiciones, pues conocida, y Sí. la yoga y toda la cosa. Pero la intención siempre era observar lo que iba apareciendo, ellos lo llaman sensaciones burdas y sensaciones sutiles. Ujú. La idea es que estamos acostumbrados a las sensaciones burdas porque decimos, tengo calor, tengo frío, me pica aquí, me duele aquí, ¿no? Ujú. Pero cuando empiezan a la práctica de la respiración es porque casi nunca nos vamos a la respiración y no nos damos cuenta los cambios sutiles que se encuentran en el proceso respiratorio. Ujú. Entonces, la idea de ello es empezar con el cuerpo para ir a la mente, Sí. que esa es en realidad la forma, ¿no? Sí, sí. Pero, y hay gente que le da crisis, sin lugar a duda, el 10 días ¿cómo se llama? Sin hablar con nadie, Sí. a pesar de que están las personas allí, le dicen no, no observe a otros, solo busque observarse a sí mismo, a través del cuerpo y a través de la mente. Entonces, bueno, en realidad, en parte en parte es bien porque te conduce a que aunque estés rodeado de lo que estés rodeado, te dirijas a autoobservación. Sí. Pero el sometimiento de cambiarle un hábito a uno que tiene los tantos hábitos que uno muchos lo llama malos hábitos, Sí. cuando lo levantan a unos 4:30 de la mañana y se termina yendo a dormir a las 9:30 de la noche, solo dan chance para un almuerzo y para un té en la tarde. Sí. Desayuno, no, desayuno, almuerzo y un té si quiere, o una fruta en la tarde. Pero son esos lapsos donde te puedes levantar, aunque no estás obligado, que si llega un momento que no soportas y quieres levantar, pues puedes hacerlo sin problema. Ujú. La idea es someter a un hábito que no se tiene, Ujú. ¿verdad? Entonces, evidentemente, muchas personas entran en crisis y salen ahí adoloridos tremendamente, que han sometido al cuerpo, imagínate, unas horas y horas de exposición. Ujú. Y muchas veces los dolores hacen que precisamente pierdas la atención, porque ellos juegan a que tú te autoobserves desde la cabeza, del pelo hasta los pies, y ahí vas, ¿no? Estás haciendo un escaneo.
Ujú, continua sobre lo que estás experimentando, lo que estás sintiendo, las sensaciones, como les digo, burdas y primero empiezan con las burdas y finalmente buscan que uno tenga autoobservación de esos estados sutiles ujú, en los cuales el cuerpo está teniendo actividad, pero ujú, que yo me vaya por las burdas, si tengo un dolor no le presto atención a ninguna otra parte del cuerpo, sino donde tengo el dolor. ujú, Y entonces, bueno, es entendible. Lo que quiero decir es que si habiendo venido aquí a creer que somos un cuerpo y a vivir para defender al cuerpo, para buscarle placeres al cuerpo y así sucesivamente, buscando rechazar lo que llamamos lo malo para encontrar lo bueno, pues creo que no es tan fácil. Pues. Es no, decir, al principio nos está pasando incluso en el estudio, pues, como lo estamos haciendo, ujú, ese proceso. Y bueno, yo digo que depende de las condiciones que se estén. Y evidentemente que en estado grupal van a aparecer aspectos de nosotros que no miramos, ujú, ujú. que no Sí, nos autoobservamos. sí, Y bueno, es así, pues es lo que quiero decir es que son las condiciones del estado mental, en este caso grupal, que ujú, hay, lo que igual que sea ese u otro, en realidad la idea siempre es llevarnos a la autoobservación a estas alturas, ujú, de ver en uno, ¿no? Y recordando que el otro solo me muestra como espejo aquel aspecto que probablemente sea la sombra, como decía Carl Jung, y el curso lo dice claramente, lo que veo son las proyecciones, porque en realidad no veo al otro, lo que estoy ujú, viendo son proyecciones. ujú, ujú. Pienso que la cosa es por ese lado, ¿no? Quizás también sugerir cosas anticipadamente de tal manera que lleve a eso. Claro. Pero cuando nos centramos en el cuerpo, en actividades corporales, fundamentalmente es porque el ego está todavía manejando ese aspecto. Pero Ujú, pudiera que una actividad de esa conduzca a, a verme, a ver mi estado mental sí, cuando son acciones de orden corporal, sí, en todo caso. sí, sí, sí. Es totalmente correcto, María. Y de alguna manera lo comentamos cuando habló Mariana. Sí son acciones que pueden conducir a examinar mi mente más que el cuerpo. Todo, es que aquí todo, absolutamente todo sirve para alcanzar la verdad, dice el curso. Claro. El Espíritu Santo utilizará todo lo que has inventado para Ujú. conducirte a la verdad. Entonces, pues voy a poner a cargo del Espíritu Santo o acompañarme de él en la observación de todo lo que haga de cualquier actividad, sea del cuerpo, o sea, de la respiración, o sea, el cuerpo moviéndose, o sea, o respiración, yo lo voy a poner a cargo para poder ir a donde realmente debo ir, ¿no? Claro. Ujú. Sabemos también que, pues que no hay errores como tales aquí. Si se me lleva ahí y lo que hacen es jugar, tomarse de las manos y bailar, bueno, pues voy a eso y no lo voy a considerar un error porque algo, algo de eso tiene que llevarme también un poco a mi interior. Lo importante es estar atento. También el curso nos lo dice en muchas ocasiones cuando, cuando dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Siempre mantente atento. No te mantengas distraído nada más con lo de afuera. Atento es adentro.
no atento afuera. Y entonces todo esto nos puede ir ayudando, ¿no? En la práctica. Claro que Sí, aquí, ya sabemos que aquí vivimos procesos ujú, ujú, sí, y la correcto. idea es que ese proceso es tiempo y dice, pon el tiempo a tu favor, eh, el Espíritu Santo lo va a ver, lo va a usar de otra manera, pero estamos en el tiempo, Sí, estamos en percepción. sí, estamos en percepción. Sí, por supuesto. Entonces, y la idea aquí es clara, ¿no? Pasar de percepción falsa a percepción verdadera para poder entrar en cambio de mundo, mundo condenado a mundo real, Perdonado, sí, para mundo real. Ujú, al, al conocimiento, ¿no? No ujú, se puede dar saltos desde lo falso al conocimiento, ya lo sabemos. sí, 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 Entonces, correcto. entonces bueno, estamos en eso. Yo en ese sentido trato de que lo que en momentos en que estoy en automático, sin lugar a dudas, Ujú, ujú, pero entonces me recuerdo que tengo una disposición, tengo un deseo de no hacer las cosas por mi cuenta, entonces regreso otra vez, porque hemos dicho, la, aquí se jugará por un rato en el bamboleo o el péndulo del ego, ujú. y ahí vamos, pues. Yo creo que Sí, la cosa va a ir así. sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Y por supuesto que también sé que yo no voy a llegar a un lugar así, por eso les decía, no voy, me voy a poner a debatir con los demás maestros y hacerles ver que están en un error frente a todos, ¿no? O lo que yo considero un error, posiblemente ni lo estén, y el error sea totalmente mío. Eh, pero sí, sí creo que, que si tú estás en este estudio, debes ir un poco más encaminado a hacerte consciente. En el grupo que les comento, había gente que no conocía el curso, que pues fueron porque los invitaron pero no conocían el curso. Hubo una persona que decía, es que yo ni siquiera en mi vida había escuchado el nombre un curso de milagros. Con estas personas, pues por supuesto que entiendo que que la mente se encuentra en un nivel distinto al que estamos. Pero cuando ya estamos aquí y sobre todo cuando estamos en capítulo 24, nuestra conciencia no puede estar en el mismo nivel de antes. Ah, no, en eso estamos claros, eso es seguro. ¿Sí? ¿Sí? Pero como estamos, pero en el mundo de la jerarquía y los niveles, pues en ese, por eso es que se está avanzando en una escalera, Ujú, desde lo más bajo hasta lo alto, pues. ujú. Ahora entonces entendemos que soy quizá un poco más consciente de lo que antes era y me voy a llevar a los demás, porque siempre hay alguien que parece estar detrás. Ya entendemos que no es necesario hacer comparaciones, no se deben hacer comparaciones ni diferencias, pero el curso en una parte dice que llevarás la salvación a los que están aquí, a los que llegaron antes o a los que han de venir. Entonces, no habla de personas, habla de niveles en la conciencia. ¿Qué nivel está más anterior a ti o más bajo que tú? ¿En quiénes están en este y quiénes pueden estar más allá? Ujú. A eso es a lo que me refiero eh, cuando hablo de ser conscientes. No hablo de las personas, de quien pueda no saber nada de esto y se comporte de una manera totalmente errática y entonces por eso comparas
y por eso juzgas y por eso lo relegas. Y crees que el otro es tu ideal, de el que está adelante, es tu ideal al que vas a llegar ahí. Como una persona precisamente me dijo en el retiro, yo no sé, no estoy muy claro si lo conozco, si lo tengo como algún contacto, si él me ha visto a mí en alguna parte de internet, me refiero. Me dijo, yo quiero algún día llegar a ser como tú. Ah, y yo me quedé, no, ¿eh? Es que te juro que no quieres llegar a ser como yo. De verdad, créeme que no quieres llegar a ser como yo. Pero quizá lo que te refieres tú, eso ya lo eres. Y si crees que no lo eres, puedes alcanzar también un estado mental que crees que es ideal, porque en ese sentido tú y yo no somos diferentes en absoluto, somos lo mismo. Y si en la mente, no en la persona, si en la mente he podido alcanzar un pequeño peldaño más arriba, en donde tú crees que estás abajo y me idealizas, tú también puedes llegar ahí. Tú también puedes alcanzarme en ese peldaño, pero eso ya es disposición tuya, atención plena tuya, disposición, compromiso, vamos, muchas cosas que se encuentran únicamente en los niveles de la mente, no en las personas. Y a eso es a lo que me refiero. Estamos aquí en este capítulo, en esta sección, ya no estamos en el primer capítulo. Y por lo tanto, podríamos haber pasado leyendo nada más así de corrido y cerrar el libro y cerrar la computadora e irnos a todo lo demás. Pero me parece que no lo estamos haciendo así. Creo, considero que somos ahora un poco más conscientes, un poco tal vez más atentos, y que sí, ciertas cosas se me escapan todavía en lo cotidiano de mi vida, ¿no? En el relacionarme en lo cotidiano de mi vida. Pero, como alguna vez me dijo el curso, ya no estás tan loco. Empiezas a recobrar un poco de cordura. Por eso Mariana habla de pronto de sus situaciones personales, pero ella observa dónde está el error o dónde puede estar la, la corrección, si es que ya la ha habido, si lo observa. Eso hace que pensemos que Mariana o cualquiera de nosotras ha subido, si tú quieres decirlo de esta manera, ha subido aunque sea el mínimo de un peldaño. Ya no estás como antes. Entonces nosotros podemos hacer avances realmente importantes y, y podemos ya practicar esto. Ya no podemos decirnos, y si lo decimos nos estamos engañando, pero ya no podemos decir, mis problemas no se solucionan o yo tengo verdaderos problemas y a mí me parece que yo no tengo nada que perdonar aquí, la culpa es del otro. Creo que ya no, creo que ya no. Entonces aquí somos ya bien capaces de aplicar todo esto que estamos viendo. ¿Para qué? Para traerme a los que vienen atrás, para alcanzar a los que van adelante e ir todos juntos. Y esto es lo que dice esta sección, que bueno, pues ya parece que no la empezamos a leer, no importa, pero solamente vamos a repetir esta frase. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. Entonces, ¿qué hace el amor? Esto está en un nivel
en donde se encuentra a sí mismo tanto con los que parece que vienen detrás o que están abajo, para acercarse a los que parece que están adelante e ir unidos, todos juntos, como lo mismo, no como los tontos que no entienden, para ir con los inteligentes que entienden, y pues ahí voy como en el medio, ¿no? No, el amor se encuentra a sí mismo, en todo y en todo. Sí, Mariana. Sí, lo que pasa es que, digo porque recién lo pienso de esta manera, ¿no? Tanto los que van por delante como los que van por detrás, soy yo misma. O sea, todos soy yo. Todos. Entonces, la medida en que perdono, me unifico. O sea, me doy cuenta que los que están adelante soy yo y los que están atrás soy yo. Por eso es que me salvo y nos salvamos todos, porque en Todos. realidad lo que se hace es reconocer precisamente que somos lo mismo. Ujú, ujú, correcto. Y eso es lo que hace el amor. Ujú. Ya no hubo comparaciones. Somos lo mismo. Mi mente se unifica de todo su desorden, porque la mentalidad del ego son puros pensamientos desordenados. ¿Qué viene a hacer el amor aquí, a esta mentalidad desordenada? A ordenar, a ordenar todos esos pensamientos desordenados, a ajustar todos los niveles y a unificar. Ahí es donde puedo ver que ni soy mejor, ni el otro es peor, ni el otro mejor, ni yo peor y lo quiero alcanzar porque quiero ser un día como él. No, eso es lo que hace el amor. Ordena, unifica. En alguna parte hay una cita que me encanta. Me parece que está en los primeros capítulos. El amor no resuelve todas las cosas, pero sí pone todo en su debido lugar. O sea, ordena. Ese es su debido lugar. El orden, la unidad. Y unidad es amor. Entonces vamos a quedarnos aquí, chicas, si no les parece mal. Venimos a leer el próximo lunes la sección 2, la perfidia de creerse especial. Habíamos empezado con la primera línea, pero regresamos el lunes a terminar. Ujú. ¿Les parece? Sí, gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, pues Feliz entonces noche. vamos a terminar. Voy a detener la grabación.